¿Cómo le va? Estamos en Mirador Universitario, la opción televisiva de la Universidad Nacional Autónoma de México para la educación a distancia. En esta ocasión vamos a presentar a ustedes el sexto programa de la serie 427 años formando médicos, la cual hemos realizado de manera conjunta la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y la Facultad de Medicina de la UNAM. De manera particular, el tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con toda la conformación propiamente de la Facultad de Medicina. ¿Cuál es el estado del arte actual de la facultad? Ya hemos venido hablando de los planes de estudio, del internado, del servicio social. Ahora vamos a platicar un poco más de las características de la misma, de su población estudiantil. Y bueno, creo que cerrar con broche de oro esta serie que sin duda ha sido muy interesante. Presento a ustedes al invitado que tenemos en esta ocasión. Él es el doctor Isidro Ávila Martínez. Él es secretario de Servicios Escolares de la Facultad de Medicina de la UNAM, es profesor de Salud Pública y él fue en este momento exsecretario de Salud en el estado de Durango, bueno, pues con una amplia experiencia en el conocimiento de cómo estamos en este momento, el estado del arte, ya lo mencionamos hace un momento, de la Facultad de Medicina. Así que bueno, vamos a empezar. Isidro, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias y gracias por permitirnos este espacio para platicar un poco con las personas que nos siguen a través de la televisión de lo que ocurre en la Facultad de Medicina, la grandiosa Facultad de Medicina de la UNAM. Así es, muchas gracias, Isidro. Vamos a presentar a ustedes el objetivo de este programa, que en breve aparecerá en pantalla para que usted tenga el contexto del mismo. Como puede ver, el objetivo es conocer las características del alumnado de la Facultad de Medicina de la UNAM y los servicios que ofrece a su comunidad. Así que, dada la cobertura que tenemos en Mirador Universitario, invitamos a todos los egresados, ¿verdad, Isidro?, de la Facultad de Medicina, a que, bueno, echen un vistazo a cómo está su alma mater el día de hoy y, bueno, al público en general, para que sepa usted por qué la UNAM sigue siendo la máxima casa de estudios. Así que, bueno, comenzamos. Isidro, yo quisiera preguntarte, ¿podrías comentarnos de manera general cuáles son las características hoy por hoy de la población estudiantil de la Facultad de Medicina? Bueno, la Facultad de Medicina, como seguramente ya los compañeros que nos antecedieron han hecho algunos esbozos de esto, no solamente es una gran escuela de medicina por lo que hace, por la trascendencia que tiene, sino también una grande escuela de medicina. Debo decirte que actualmente tenemos 14,250 alumnos en la facultad. ¿Podrías repetirnos esa cifra? 14,250 alumnos, entre alumnos de licenciatura, de maestrías, de doctorados y por supuesto de las especialidades médicas, que es uno de nuestros grandes potenciales, de nuestras grandes actividades en la formación de recursos humanos para la salud. Y debo decirte que además es una de las, quizás la única escuela en el país que tiene más alumnos de posgrado que de pregrado. En el pregrado contamos con 6,350 alumnos y en el posgrado andamos más allá de los 7,600 alumnos. De tal manera que el posgrado es una de las partes de mucha fortaleza de la facultad y que pues evidentemente egresa una gran cantidad de especialistas en cada año y que salen al mercado de trabajo.
Aquí otra de las características de nuestra población, sobre todo en posgrado, es que son más mujeres que hombres. Andamos por más del 65% del alumnado de licenciatura son mujeres. Debo comentarte que incluso en el ciclo pasado hubo un grupo y un alumno que fue a buscar cambiarse de grupo porque era el único hombre que estaba en toda su clase. Entonces, evidentemente me llamó la atención que quisiera cambiarse de grupo. Yo creo que más bien era quedarse ahí con todas sus compañeras. Entonces, con esto te quiero decir que sí es la presencia de la mujer en esta parte de nuestro alumnado, pues es muy importante. Ya en lo que se refiere a alumnos de posgrado, ahí ya está la cosa un poquito más equilibrada. Siguen siendo todavía un poquito más de hombres, es más o menos unos 1000 de diferencia entre hombres y mujeres, 4300, 4400 hombres contra 3300 mujeres aproximadamente. Y en lo que se refiere a maestrías y doctorados, tenemos números redondos, 160 alumnos y de maestría, perdón, y unos 30 alumnos de doctorado, que bueno, pues como otra de las actividades y fortalezas de la facultad, pues es la formación de maestros y doctores, y en esto así, nuevamente las mujeres vuelven a tener una preponderancia, y hay más alumnas de maestría y doctorado que alumnos. Y de manera muy general, pues estas son las características que actualmente tiene nuestra población estudiantil. La población. Muchas gracias, Isidro. Ya hiciste la distinción entre lo que es propiamente el nivel licenciatura del de posgrado. En el caso concreto de la licenciatura, ¿cómo se distribuyen los alumnos en los diferentes años escolares? Es interesante conocer qué está ocurriendo acá, porque la población estudiantil, nosotros tenemos un ingreso anual de 1000 alumnos de primer ingreso, que no es lo mismo alumnos de primer año, porque bueno, desafortunadamente o afortunadamente, por la exigencia y por la calidad de médicos que queremos formar, pues hay algunos de nuestros alumnos que tienen la necesidad de repetir año. Entonces, en primer año andamos alrededor de 1500 alumnos, que es la cantidad de alumnos que tenemos en este año. Los siguientes, segundo, tercero, más o menos andamos en los 800 alumnos, números redondos. Y cuarto y quinto, que son ya las actividades hospitalarias, 630 y tantos en el tercero y 740 en el cuarto año. Y una parte muy importante de la población estudiantil está en lo que es internado y servicio social, que tú al inicio del programa comentabas algo a este respecto. Y son alumnos que ya dedican prácticamente todo su tiempo a estar en las instalaciones hospitalarias en el caso del internado, y en el caso del servicio social, pues son alumnos que ya concluyeron todo su ciclo académico y que van a prestar servicio social a las diferentes comunidades del país. Y aquí te puedo decir que estamos en 774 plazas, alumnos de internado y 718 de servicio social. Esto quiere decir que son muchachos que ya están prestando algún servicio en el hospital, y los 718 que van al servicio social son prácticamente 718 comunidades que están recibiendo el servicio de estos muchachos. Bien. Isidro, ya que hablamos sobre lo que es el internado, ¿cuántas sedes hospitalarias hay en el país justamente para que los futuros médicos realicen el internado médico? Fíjate que aquí el carácter de Universidad Nacional se ve muy bien reflejado en esta actividad de los muchachos. Nosotros tenemos presencia en 10 estados en lo que se refiere al internado médico, y tenemos 31 sedes. La gran mayoría está en el Distrito Federal,
pero pues estamos en Coahuila, en Cuernavaca, en San Luis Potosí, en Baja California, en Quintana Roo. En fin, son 10 estados en los cuales nuestros muchachos hacen esta actividad del internado. Y en el servicio social, déjame consultar mi acordeón, estamos en 18 estados y tenemos, como te decía, 718 muchachos, 720 muchachos que están en igual número de comunidades prestando sus servicios. Fíjate que ahora en esta ocasión y en ese sentido del servicio social, se acaba de hacer una propuesta al Consejo Técnico para que los muchachos que vayan al servicio social ya vayan con su examen profesional cubierto y pasado. Y evidentemente, pues esto va también orientado a que la población que recibe los servicios de estos muchachos pues tenga la garantía de que son alumnos ya plenamente formados con el examen profesional pasado y que evidentemente pues redundará en la calidad de la atención que reciban estas comunidades, ¿no? Isidro, ¿y con base en qué se toma la decisión o se está planteando esta posibilidad de que ya vayan al servicio social con el examen profesional aprobado? Bueno, como te decía, lo que se trata es de que el alumno que llega a la comunidad, que ya tiene la responsabilidad de atender médicamente a esa comunidad, y a veces yo diría que en la gran mayoría de las ocasiones es el único médico que está en la comunidad o incluso en kilómetros a la redonda. Y entonces con esto nosotros estamos tratando de que el alumno que llega allá, o ya más bien el médico que llega allá, pues es un médico formado con su examen profesional cubierto, y de tal manera que esto garantice que la atención que van a recibir estas comunidades, pues no sea como históricamente se ha pensado, no sea la atención del practicante o de la persona que va a llegar ahí todavía con no todos los elementos para atender a la población. Y bueno, pues las personas que nos ven y las personas que de alguna manera están recibiendo los servicios de estos muchachos, que sepan que son médicos, que tienen totalmente cubierta su formación y que la Facultad de Medicina garantiza que su capacitación es del nivel de tal forma que puedan recibir una muy buena calidad de atención en sus comunidades. Claro. Yo creo que esto es muy importante. Isidro, y si fueras tan amable, ya de alguna manera nos comentaste algo. Me regreso al punto del servicio social. Me parece, salvo tu mejor opinión, que podemos hablar sí de México como país, pero de muchos Méxicos, ¿no? Hay necesidades distintas en el norte, en el centro, en el sur del país. En el caso del servicio social, ¿en qué estados o comunidades se distribuyen los alumnos para realizar el servicio social? Y a mí me gustaría que nos platicaras un poco para compartir con el teleauditorio algunas experiencias de éxito, tal vez con respecto al impacto que hayan tenido estudiantes, o más bien ya prestadores de servicio social en medicina, en beneficio de nuestras comunidades. Bueno, qué bueno que me preguntas eso, porque me permite presumir de las muchas cosas que tenemos que presumir de la facultad. Recientemente, hará 2 semanas, el señor director acaba de hacer un reconocimiento a los alumnos de la facultad que recibieron el Premio Nacional de Servicio Social. Y además, como seguramente... Claro, salió en la Gaceta de la UNAM, ¿verdad? De la universidad. Y estos muchachos, pues, alumnos de la facultad, ganadores del Premio Nacional de Servicio Social. Y que además, bueno, creo que hace honor a la tradición y a la... somos herederos de, la decisión de, entre comillas, la invención del servicio social. El doctor Gustavo Vaz, director de la Facultad de Medicina, de alguna manera, yo diría que hasta para el mundo, creó el esquema del servicio social, médico, director de la facultad. Y bueno, pues nuestros muchachos, haciendo honor a eso y evidentemente por su paso en la facultad, imbuidos de toda esta elementos de humanismo que necesariamente debe tener el médico, pues llegan con muchas ganas, llegan con los elementos, con las herramientas, trabajan con las comunidades de tal manera que hacen una gran labor y a tal magnitud que pues se ganan el premio nacional. Ahora, te decía yo que estamos en 18 estados. Esto
insisto en que reafirma el carácter nacional de nuestra universidad. Y estados como Colima, Chiapas, Tlaxcala, Querétaro, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, en fin, 18 que reciben los servicios de estos muchachos y que en su momento son los que tenemos ahorita, pero para una siguiente promoción podemos llegar a otros estados dependiendo de los acuerdos que se tengan y la disponibilidad de plazas que nos ofrece el sector salud en su conjunto. Esto es la Secretaría de Salud, el ISSSTE, el IMSS e incluso los servicios médicos de algunas paraestatales como Pemex y la Secretaría de la Defensa. Y yo creo que, bueno, es muy interesante lo que mencionas, Isidro, y me voy a permitir hacer un comentario que me da la pauta para hacerte a la vez una pregunta. Hace algunos años, en una comisión para la evaluación de la educación media superior, se hablaba de que existía una gran cantidad de programas de estudio justamente para el nivel medio superior y que en su mayoría, algunos de los planes de estudio para este nivel de educación media superior, la segunda lengua era el inglés o la lengua extranjera para aprender era el inglés. Y que este mismo plan de estudios de pronto aplicaba en la Sierra Tarahumara. O sea, bueno, a lo mejor no sería bueno que fuera el idioma inglés, sino el mismo español o alguna otra alternativa. ¿Por qué te comento esto? Porque ¿qué pasa o cuál es el trabajo que puede realizar desde el servicio social el futuro egresado en comunidades indígenas o rurales donde hay un peso importante en la medicina tradicional, con los yerberos, con todo esto, y que de pronto puede ser una experiencia interesante y en algunos casos difícil para los jóvenes? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Pues mira, aquí hay, tú misma lo comentabas hace un rato, de que hay diferentes Méxicos. México es un gran mosaico de culturas, de climas, de medio ambiente distinto, desde los desiertos hasta las selvas. Y evidentemente el que nuestros muchachos estén formados en la ciudad les da quizás algunas desventajas para cuando llegan a comunidades en las que, como tú bien dices, comunidades indígenas que en ocasiones no hablan el idioma español, hablan su idioma nativo. Y aquí, con esto me das elementos para reflexionar que quizás en esta parte de la Facultad de Medicina todavía tenga mucho trabajo que realizar. No tenemos alumnos o que yo tenga ahorita en mente, a lo mejor seguramente los habrá habido, que sean extraídos de estas comunidades y que regresen y que conozcan la cultura, conozcan el idioma. Pero yo creo que más bien estas son las excepciones. Uh-huh. Lo que más bien hacen los muchachos es llegar con una gran cantidad, un gran bagaje de herramientas, de conocimientos médicos. Y una de las primeras tareas que hacen al llegar allá es un diagnóstico de salud de su comunidad, que a la postre será parte del informe que ellos tengan que rendir a la conclusión de su servicio. Y este diagnóstico les va a permitir a ellos darse cuenta de cuáles son las características de la población, cuáles son las principales enfermedades que prevalecen en esas comunidades. Parte de este estudio de comunidad implica la revisión de los registros de mortalidad para saber de qué se están muriendo estas personas. Y de alguna manera con este panorama general, que de hecho es un poco el complemento, porque el alumno que estuvo antes o el pasante que estuvo anteriormente ya hizo también ese trabajo, y es ir actualizándolo constantemente. Y esta es una herramienta muy valiosa porque ya el alumno, al tener este diagnóstico, tendrá que buscar, gestionar, hacer el trámite necesario para allegarse de los elementos para prestar un mejor servicio. Y aquí, bueno, normalmente los centros de salud cuentan con lo que son personal voluntario de la propia comunidad o personas que están cerca del centro históricamente por vocación, por necesidad,
por aprender, incluso que les enseñen primeros auxilios. Y déjame decirte que es una parte que yo creo que nosotros no hemos tomado mucho en cuenta, pero la parte de educación para la salud y la formación en elementos cotidianos, aplicar una inyección, tomar la presión, hacer alguna curación, etc. Esta es parte de la información y del bagaje que dejan nuestros muchachos en las comunidades. Y el auxilio que puedan tener para poder fungir como traductores o incluso adentrarlos en las costumbres y a veces el desconocimiento lleva a transgredir algunas de esas situaciones y a veces meterse a uno en líos. Cuando yo hice el servicio social ya hace muchos años, un día llega la paciente. No parece, Isidro, no parece. Un día llega una paciente y me dice, oiga, doctor, pues fíjese que yo vengo a verlo porque tengo mucha armonía. Armonía. Qué bueno, ese no debería ser un problema. Y a ver, y pues evidentemente yo no sabía lo que era eso, ¿no? O qué quería decirme. Bueno, y es más en la mañana o en la tarde. No, pues la verdad es a todas horas y la verdad pues ya no aguanto. A final de cuentas lo que resultó es que la señora lo que tenía era comezón en su cuerpo. Y ella decía que tenía armonía. Bueno, este es uno de muchos ejemplos, de muchas situaciones a las que los muchachos se tienen que enfrentar y que evidentemente pues estas cosas no las podemos revisar en la Facultad de Medicina, no podemos orientarles o darles una herramienta para estas cuestiones. Eso solamente se vive y se puede experimentar estando allá y que es una de nuestras insistencias con los muchachos. Esto es, la experiencia de vivir el servicio social no se la pueden perder. Evidentemente hay algunos de nuestros alumnos que tienen inclinaciones por la investigación o que tienen algún problema de enfermedad o de salud que les impide salir a las comunidades y pues no, aquí no sabría cómo darte una opinión de cómo se vería para la población. Para mí, desafortunadamente, a veces nuestras alumnas en los últimos años adquieren el compromiso de tener hijos y eso también les impide salir al servicio social y tienen que quedarse en alguna zona urbana. Pero la verdad, el servicio social para los muchachos es muy formativo, de algo que en muchas ocasiones será la primera y una única experiencia que tendrán, porque luego se dedican a hacer una especialización, se quedan en los hospitales. Normalmente un especialista busca hacer su trabajo en áreas urbanas y eso ya no forma parte de la experiencia. Pero aquel que la vivió, pues evidentemente le va a ser de mucha utilidad para su futuro ejercicio médico. Claro, así es. Muy, muy interesante esto que nos comentas, incluyendo la armonía. Bueno, ya sabemos ahora. La armonía. Ya sabemos ahora qué es la armonía. Digo, ahora sé que si alguien te dice esto, bueno, pues sabe que tiene comezón. Y así como eso hay una gran cantidad de cosas. Seguramente. Yo te agradezco mucho esta respuesta, Isidro, y creo que es el momento para aprovechar e invitar a todo nuestro auditorio a que se comunique con nosotros a los números que han estado apareciendo y seguirán apareciendo a lo largo de esta emisión en días hábiles por dos razones. Una, para que usted nos haga saber sus dudas, comentarios. Justamente, Isidro, una de los objetivos de la educación a distancia, en este caso, que pretendemos y estamos ofreciendo la UNAM, es llevar a un número cada vez mayor de personas temas educativos. En este caso les compartimos sobre lo que es la Facultad de Medicina, así que comuníquese con nosotros, incluso en el ámbito, y decíamos hace un momento, egresados de la Facultad de Medicina, de algunas comunidades, de lugares que tengan la oportunidad de estarnos observando y que nos quieran compartir qué más quieren ver aquí en Mirador Universitario, qué temas les interesan. Ese es justamente uno de los motivos por los cuales queremos llegar a todos ustedes, llevar educación a un mayor número de personas en zonas geográficamente dispersas. Así que hágalo. Y también porque tenemos de obsequio 3 revistas de sexualidades. Les recordamos que, bueno, al frente está como editor licenciado Alberto Esquivel y que colaboramos un grupo de personas que somos docentes del Diplomado en Sexualidad Humana de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Así que comuníquense
comuníquese en días hábiles para que usted pueda hacerse acreedor a uno de los números de la revista. Y bueno, regresamos a comentar contigo, Isidro. Ya hablamos de las opciones que existen para hacer el servicio social. ¿Pertenecen a una sola institución de salud estas posibilidades, estas sedes, o a varias? No, bueno, esta es otra de las grandes maravillas de ser universitario. La posibilidad de interactuar con todas las instituciones del sector salud para la realización del servicio social. Y nosotros trabajamos, y las sedes de servicio social son desde el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, evidentemente la Secretaría de Salud, que es la institución que tiene, del cual tenemos el mayor número de plazas. Dentro del IMSS, nosotros trabajamos fundamentalmente con una parte de la institución que es el programa IMSS Oportunidades, que anteriormente se llamaba IMSS Solidaridad y que anteriormente IMSS Coplamar, que el esquema sigue siendo el mismo. El mismo. Y que son unidades médico-rurales que están ubicadas en comunidades pequeñas, normalmente entre 3,000 y 5,000 habitantes. Y en algunos casos, incluso en algunos de sus hospitales regionales. Otra de las instituciones que es muy atractiva para los muchachos es hacer su servicio social en Pemex, porque estos muchachos en ocasiones se van a las plataformas con las que cuenta esta institución y hacen su trabajo ahí algunas semanas y regresan otra vez a tierra. Y en la Marina también ha habido algunos casos de muchachos que hacen su servicio social en estas áreas. Y de tal manera que pues trabajamos prácticamente con todas las instituciones del sector y evidentemente pues esto también le da mucha riqueza a nuestros egresados en función de que, amén de que durante su formación pudieron haber estado en un hospital de la Secretaría y luego haber tomado otra clase en el Seguro Social o en el mismo ISSSTE, esta parte también les da a ellos un panorama muy amplio del funcionamiento y operación de las instituciones, que a la postre también puede serles útil para elegir en dónde quieren hacer su especialidad o incluso buscar un espacio de trabajo, ¿no? Claro. Yo creo que en este contexto es muy importante hablar de cuáles son las especialidades de mayor demanda. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Isidro? Aquí hay una cosa muy interesante en las cuestiones de las especialidades. Nosotros en la facultad estamos ofreciendo 74 especialidades médicas. Es la escuela de medicina del país que más especialidades tiene. Conjuntamente creo que la Universidad de Nuevo León es la que también tiene un número muy importante. Guadalajara. Pero curiosamente las preferencias de los muchachos siguen siendo las especialidades tradicionales. La de mayor demanda es la especialidad de medicina familiar, que incluso esto me parece que obedece a una situación de orden laboral. Las instituciones de seguridad social, el ISSSTE y el IMSS, ahora de alguna manera exigen a sus médicos generales, que anteriormente funcionaban como médicos generales, que tomen la opción de la especialidad en medicina familiar, por razones de orden de su esquema de atención y de el concepto que quieren llevar hacia sus derechohabientes. Entonces, estas son, pero las otras, ginecobstetricia, pediatría, cirugía, medicina interna, son las que siguen siendo las mayores demandas. Claro. Yo creo que esto nos da todavía para platicar más al respecto. Isidro, te agradezco mucho. Y bueno, hemos estado hablando de la Universidad Nacional, ya hemos mencionado en varias ocasiones su carácter nacional. Sin embargo, sabemos también que de otros países envían aquí a personas para que se formen dentro de la Facultad de Medicina. De esto vamos a hablar en cuanto regresemos de la pausa. Vamos a ver información importante de la red EDUSAD y regresamos aquí a seguir platicando sobre la Facultad de Medicina. Gracias por acompañarnos en Mirador Universitario.
Aquí de regreso, qué bueno que sigue con nosotros en Mirador Universitario, la opción televisiva de la UNAM para la educación a distancia. Estamos conversando con el doctor Isidro Ávila sobre la caracterización y el estado del arte de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y comentábamos justamente, Isidro, entre otras cosas, de las instituciones de salud que ofrecen sedes para hacer tanto el internado como el servicio social. Yo quisiera meter aquí un comentario mío, si me lo permites. Por supuesto. También en el sentido de que esto también es muy importante para el posgrado, las instituciones que ofrecen el apoyo a la facultad para hacer las distintas especialidades. Yo tengo un hermano, mi hermano Héctor, egresado de la Facultad de Medicina, que radica en Jalapa. Él es dermatólogo y su formación fue en el Centro Dermatológico Pascua, por cierto. De la Pascua. Así es, a quien mando un cariñoso saludo a mi hermano y desde luego a la bella ciudad de Jalapa, Veracruz. Entonces, es muy importante el impacto que tiene, desde luego, la Facultad de Medicina formando para el internado, el servicio social y después para el posgrado. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Además, las especialidades médicas de una gran tradición en la facultad, las especialidades médicas de una gran tradición dentro de las instituciones del sector salud. Y aquí yo creo que una parte fundamental de esto es los institutos nacionales de salud. Tenemos institutos como el Instituto Nacional de Psiquiatría, Nacional de Psiquiatría, el Instituto Nacional de la Nutrición, de Ciencias Médicas y de la Nutrición, que ahora sí se llama, de otro de los ilustres médicos mexicanos que lleva su nombre, que es Salvador Subirán. El Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, de otro gran médico mexicano, que su reconocimiento no solamente es en nuestro país, sino es el reconocimiento internacional. Y dentro de las instituciones de la Seguridad Social, por supuesto, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Centro Médico La Raza, y en el caso del ISSSTE, el Centro Médico Nacional Hospital 20 de Noviembre. Entonces, estos centros son de los centros de los cuales recibimos el mayor apoyo en la formación de especialistas, pero también, evidentemente, de otros muchos hospitales de estas mismas instituciones y que se encuentran distribuidos en diferentes estados de la República, que también para esto contamos con diferentes sedes, en fundamentalmente Tabasco, Sonora, Baja California, Michoacán, que ahorita recuerdo, y son de los lugares en donde se llevan pues, las 74 especialidades que te comentaba hace un rato que se hacen. Pero sí, igual recibimos apoyo de todas las instituciones del sector y fundamentalmente de aquellos hospitales, instituciones de una gran tradición en la formación de especialistas. Y seguramente, Isidro, y para retomar lo que mencionábamos antes de la pausa, el hecho de tener el apoyo de estas instituciones de salud tan importantes puede atraer a estudiantes extranjeros. ¿Qué nos podrías comentar con respecto a la cantidad de alumnos extranjeros que vienen a la facultad o de los países que mandan a sus estudiantes a formarse aquí en la Facultad de Medicina de la UNAM? Hace un rato comentábamos de las cifras y de las sedes y de los estados en los que tenemos tanto servicio social, internado, especialidades. Y decíamos que esto nos reafirma el carácter nacional de nuestra universidad.
Y yo creo que José Vasconcelos no estuvo muy acertado cuando el escudo de nuestra universidad plantea a la América Latina del río Bravo hacia abajo en nuestro escudo, es parte de la imagen. Y déjame decirte que en este momento la facultad tiene 369, 370 alumnos extranjeros, fundamentalmente de América Latina, el país que más alumnos aporta, y esto es cada año, ahorita son un poco más de 100, son de Bolivia, pero está Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Paraguay, y anualmente también nos llegan por ahí 3, 4 alumnos de Europa, de Estados Unidos, ahora tenemos un nigeriano. Y entonces, bueno, yo creo que la búsqueda de los alumnos extranjeros por venir a hacer nuestras especialidades en nuestro país, pues tiene también mucho que ver con este asunto de la tradición y del prestigio que tienen nuestros hospitales y, por supuesto, nuestra universidad para la formación de especialistas. Yo, con mucha frecuencia que platico con algunos de estos muchachos, pues notas cómo el orgullo de pertenecer a la universidad y que además, por supuesto, ven que nuestros egresados que ya están en esos países haciendo su trabajo, pues son profesionistas de mucho éxito desde el punto de vista de su formación y mucho éxito desde el punto de vista de su capacidad para atender y curar a sus pacientes. Así es, Isidro. Y ya que hablamos de las características o de alguna manera de definir cuál es el perfil de los estudiantes de la Facultad de Medicina, ¿qué podemos decir con respecto a aquellos que están cursando alguna maestría o doctorado? ¿Cuáles son sus características? Bueno, te comentaba hace un rato que en lo que es maestrías tenemos 159 alumnos. De estos, prácticamente la mitad son hombres y la mitad son mujeres. Pero ya cuando vamos a la parte de doctorado, ahí nuevamente aparecen más mujeres. Y esto pues traduce muchas cosas de lo que ha ocurrido en nuestro país con la presencia de la mujer en todos los ámbitos. Yo me recuerdo que en el primer programa que estuvo el doctor Narro y que hablábamos de por qué es la mejor escuela de medicina y que parte de que fuera mejor es que son más mujeres que hombres, con esto evidentemente haciendo alusión a que y yo estoy de acuerdo con él, por supuesto. Qué gusto, qué bueno. Lo que pasa es que, bueno, en principio... Es todo un proceso de feminización, Isidro, si estás de acuerdo. En principio soy feminista por mi condición de varón, pero luego porque creo de veras, sinceramente, en las mujeres. Hace algunos años fui a dar alguna plática, ahorita no recuerdo dónde, y yo decía que yo no le daba más de 100 años a nuestra sociedad para regresar a los matriarcados. Porque la mujer cada vez ha tomado y incursionado ya prácticamente en todos los ámbitos de la vida cultural, laboral del país. Y en este asunto de la medicina, más mujeres que alumnos en licenciatura, en doctorados más mujeres. Yo no tengo la menor duda que el futuro será de las mujeres. Y al término de la plática me recuerdo que se acercó una de las personas que había asistido, mujer por supuesto, y me dice, doctor, oiga, ¿sabe qué? Estuvo muy bien y de acuerdo en todo lo que usted dijo, pero menos en una cosa. ¿En cuál cosa? Dice, ¿por qué 100 años? Yo creo que van a transcurrir muchos menos para que nosotros podamos acceder a... Entonces, con eso te quiero decir que nuestra facultad, eminentemente femenina en sus alumnos, la incursión de la mujer en este campo de las maestrías y los doctorados pues es evidente, y por sus características de asiduidad, compromiso, capacidad de trabajo. Yo no hablo de capacidad intelectual porque creo que ahí sí estamos parejos, pero sí reconozco que estos elementos y estas características son
muchas cosas que tiene a su favor la mujer y sobre todo para dedicarse a esta actividad médica. Claro, yo te agradezco doblemente el comentario, no solamente desde la conducción o la subdirección, sino como persona, y porque finalmente creo que en la medida en que se reconozca esta posibilidad, el gran avance, yo creo también de las mujeres, es de alguna manera poner un granito de arena para aportar y apostarle a una mejor sociedad. ¿No lo crees así? Por supuesto. Muchas gracias, Isidro. Y bueno, ya que hemos hablado de las características de la población estudiantil, de cómo se distribuyen a lo largo de los años escolares en las licenciaturas, maestrías y doctorados, me parece que un punto fundamental es la administración escolar, como el eje toral del funcionamiento de una institución educativa. ¿Qué importancia tiene para la Facultad de Medicina el área de administración escolar? Pues la verdad, debo decirte que un poquito antes de recibir la invitación del doctor para hacerme cargo de esta área, bueno, reconoces y sabes la trascendencia que esto tiene, pero ya estando ahí como responsable del asunto, percibes y te convences de la gran importancia que tiene esta parte. Y como todo, bueno, pues estas situaciones tienen historia. En principio, la administración escolar como un trámite. Pero la inscripción, las constancias, las credenciales, los trámites de titulación, pero como elementos de trámite administrativo. Actualmente, la Facultad de Medicina estamos dándole un giro y cambiando el concepto de trabajo, en el sentido de transformar a los servicios escolares como una área estratégica para la planeación, para el seguimiento académico, para el seguimiento que se hace a cada uno de los alumnos de su desempeño, la posibilidad de registrar y analizar el comportamiento de los muchachos en sus calificaciones, en sus notas, de tal manera que esto nos permita ir viendo y en su momento ir haciendo intervenciones para mejorar, para ver si una determinada materia o un determinado grupo, un determinado alumno está teniendo un desempeño irregular, bueno, pues tomar las medidas preventivas y hacer lo que sea necesario para retomar y reorientar el trabajo del muchacho, del grupo, incluso de los maestros. De tal manera que para nosotros y para la facultad se ha tornado en un elemento fundamental, insisto, de planeación, de seguimiento. Y una de las muchas actividades que ahí se realizan, te pongo ejemplos, es la cautela de los documentos, los expedientes, el resguardo de las calificaciones, el armar todo un sistema de seguridad para que los muchachos puedan consultar las calificaciones, pero ahora con este asunto de los expertos en cómputo y con las posibilidades que hay de poder modificar o incluso hasta sacar documentos oficiales como delito, pues nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en que toda la infraestructura, la capacitación, y lo que se ha hecho alrededor de los servicios escolares, pues contemplen muchos de estos rubros para poder cautelar, resguardar y tener bajo buen cuidado toda la información que ahí se maneja. Y insisto, creo que es una parte fundamental y que ya no solamente es el trámite, sino en un elemento de información que nos permite hacer todas estas cuestiones. Claro, así es, Isidro, te agradezco mucho esta respuesta. Y pensaba, dado que el trabajo del médico en mucho es acompañar al paciente, se menciona por ahí de manera coloquial que en muchas ocasiones puede darse el caso que lo que requiere la persona es sentirse escuchada, ¿no? Independientemente de la parte real en la que hay una intervención propiamente dicha por parte del médico, y en donde me parece que sin duda es primordial la formación integral. Hablando de formación integral, ¿qué es lo que ofrece la Facultad de Medicina en cuanto a actividades en los ámbitos cultural, social, deportivo, como una parte de
fortalecer o potenciar esta formación integral? Hablábamos hace un rato del Instituto Nacional de Cardiología, que lleva el nombre de Ignacio Chávez. Ignacio Chávez, dentro de las muchas grandes cosas que hizo, una persona admirable, un humanista consumado, decía que el médico que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. Con esto... Qué interesante, no sabía que hubiera dicho el doctor Chávez esa frase. La frase lleva un contenido muy, muy importante de filosofía de vida del médico, pero también de su formación. De tal manera que, parafraseando y retomando esto, evidentemente para la Facultad de Medicina es muy, muy, muy importante el dar no solamente la parte técnica y los conocimientos médicos, la anatomía, la fisiología y todo esto que debe tener como baja de conocimientos el médico, sino que nos hemos preocupado por promover, fomentar y poner a la disposición de los muchachos actividades no estrictamente que tengan que ver con la parte médica y que es parte de esta formación integral. Actividades deportivas, danza, teatro, cine, tenemos un taller de teatro, pintura, escultura creo que no, pero pintura sí. De hecho, uno de nuestros profesores eméritos es rector de la universidad, el doctor Octavio Rivero. Ahora está en una fase de pintor y la verdad no lo hace nada mal. Y esto es, este es un ejemplo de muchos médicos que aparte de hacer medicina, pues son destacados en la literatura, en la pintura. Y recientemente acaba de morir uno de los ilustres médicos mexicanos, el doctor Kretschmer, y que era un melómano consumado, y que era un hombre con una cultura amplísima en la parte musical. Y así te podría dar ejemplos de los médicos que, aparte de ser excelentes médicos, pues han incursionado en otras áreas. Una de las actividades que se desarrollan a través de la coordinación de servicios a la comunidad, que es una coordinación con la que cuenta la facultad, y que ya se está convirtiendo incluso en un referente de las actividades culturales, es algo que se llama Viernes Bajo el Mural. Y bueno, tú conoces la facultad, seguramente muchos de los que nos están escuchando la conocen, y nuestro emblema pues es el mural de Eppens. Exactamente abajo del mural hay un espacio ahí donde el teatro, la danza, la música, de todo tipo, es una actividad que todos los viernes se hace y que se ha convertido, ya insisto, en un referente para los muchachos. Ajedrez, tenemos 17 equipos deportivos representativos de la facultad. Nos hemos destacado en ajedrez, en natación, en frontón, con algunos primeros lugares. Y es una actividad que seguramente se seguirá promoviendo, se seguirá promocionando y se seguirá fomentando que los muchachos hagan este tipo de actividades. El taller de teatro, los muchachos que ahí participan ya han tenido presentaciones dentro de la universidad y fuera de la universidad, incluso fuera de la Ciudad de México. De tal manera que, bueno, pues sí hay el interés del tiempo, que a veces no sobra mucho para los estudiantes de medicina. La verdad, el estudiar medicina implica dedicarse no solamente de tiempo completo, sino de tiempo exclusivo. Pero siempre hay espacio para dedicar un poco de ese tiempo a estas actividades, y nosotros, pues sabiendo que son parte de la formación, estamos en la posibilidad y en el interés de seguirlos promoviendo. Claro, muy interesante toda esta parte, Isidro. Y bueno, la UNAM es el alma mater, va a ser el alma mater de estos estudiantes de la Facultad de Medicina, y como en muchos casos la primera impresión es muy importante. ¿Cómo se da la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso en la Facultad de Medicina? Esta es otra de las cosas
Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo para hacer preguntas, para hacer lucir a la Facultad de Medicina, pero la verdad es que han ocurrido muchas cosas, yo creo que de cambios, de romper paradigmas en algunas cuestiones, y esta es una de ellas. Tradicionalmente, y yo diría que incluso hasta medio perversamente en algunas escuelas, los alumnos de primer ingreso recibían las llamadas novatadas, y que a veces eran bromas bastante pesadas y situaciones que, pues, de alguna manera no eran propiamente cosas agradables para los muchachos. Estas son las cosas que se ha cambiado en la facultad. La facultad ahora recibe a los alumnos de primer ingreso con eventos deportivos, con recorridos por las instalaciones tanto de la facultad como de la propia universidad. Los invitamos al teatro, los invitamos al cine, les preparamos, además por alumnos de años de segundo o de tercer año, los propios alumnos les organizan estas actividades, son sus guías para los alumnos de nuevo ingreso, y esto, lejos de ser una bienvenida poco grata, pues se convierte en una bienvenida, pues yo diría que muy agradable. En mi tiempo ya hubiera yo querido que me recibieran de esa manera, de hacerme pues casi fiesta, ¿no? Y además esto permite que los muchachos de nuevo ingreso se empiecen a conocer entre ellos, empiecen a convivir, y que bueno, pues seguramente de ahí surgirá, como seguramente surgen en todas las escuelas, las grandes amistades, los grandes amigos para toda la vida, o los grandes socios en el futuro quehacer médico, o las futuras colaboraciones, ahí empiezan a generarse. Y yo creo que esta es otra de las cosas de las cuales estamos muy contentos, de poder recibir a nuestros alumnos en esas condiciones, y no pues con la rapada o con hacerles ahí algunas bromas pesadas. Y bueno, pues esto también es parte de las cosas que han estado cambiando en la facultad. Claro, y yo creo que cambiando para bien, sí, Isidro, claro. Porque me parece que una bienvenida de este tipo da muestra de lo que es la empatía, de lo que es poder acercarte al otro, y bueno, de esta calidez que finalmente, tanto en su estancia y recorrido a lo largo de la formación dentro de la Facultad de Medicina, como posteriormente en el ejercicio de la práctica profesional, son aspectos fundamentales. Así que con esto creo que tenemos un panorama bastante completo de lo que es la caracterización de la Facultad de Medicina. Quisiera destacar otra cosa, claro que es esta área de servicio a la comunidad es la responsable de la emisión de la Gaceta, que es nuestro órgano de comunicación, nuestro órgano oficial, y que pues se publica en un tiraje. El año pasado fueron 114,000 ejemplares. O sea, la verdad es un órgano que se difunde en todas nuestras sedes, tanto de internado como de las sedes clínicas a los muchachos. Claro, muy importante, Isidro, contar con este órgano de información y de divulgación. Bueno, prácticamente se nos está terminando el tiempo, Isidro, y quiero invitarte y desde luego a nuestro teleauditorio a que nos acompañe a revisar el resumen con los puntos más importantes revisados a lo largo de esta sesión. Y tal como tiene usted en pantalla en este momento, se revisaron las cifras actuales de los alumnos en licenciatura y posgrado en ambos niveles, las actividades extracurriculares que incluyen actividades del ámbito del deporte, de la cultura e incluso sociales. ¿Cuáles son igualmente las expectativas de mayor demanda? Se revisó igualmente las especialidades, de mayor demanda. Se revisó la matrícula actual de los alumnos que conforman la Facultad de Medicina, así como la importancia de las actividades de la administración escolar. Y bueno, me parece, Isidro, que con esto tenemos, vuelvo a insistir, un panorama bastante completo, y yo te pediría muy brevemente para cerrar una última conclusión personal final sobre lo que hemos hablado. Pues gracias por esta oportunidad nuevamente de podernos dirigir a un público bastante amplio. El interés es que conozcan y sepan lo que es la Facultad de Medicina, las actividades que desarrolla y la trascendencia que tiene
en la formación de recursos humanos para la salud y en este caso médicos. Reiterar nuestro compromiso de poner el empeño en la formación de los mejores médicos. No tenemos la menor duda y estamos convencidos de que somos la mejor escuela de medicina, la mejor facultad de medicina, por muchas razones, algunas de las cuales ya comentábamos aquí, y simplemente y nuevamente y reiterar el agradecimiento por esta oportunidad. Al contrario, muchísimas gracias. Pues este fue el programa de la serie sobre 427 años formando médicos. Contamos con la valiosa participación del doctor Isidro Ávila Martínez, secretario de Servicios Escolares de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias, Isidro, por habernos acompañado. Gracias a ti, Montserrat. Desde luego agradecemos muchísimo el apoyo del doctor José Narro, titular de la Facultad de Medicina, y a nombre del titular de nuestra dependencia, el doctor Francisco Cervantes, y del maestro Jorge León, director de Proyectos y Vinculación, y a nombre de todos mis compañeros del equipo técnico y de producción que hacen posible llevar a ustedes esta emisión, agradecemos que nos haya acompañado aquí en Mirador Universitario, la opción televisiva de la UNAM para la educación a distancia. Muchas gracias y hasta pronto.